Clase de evangelización del Retiro Espiritual Sudamericano 2020. Clase 3. Buen día, ¿cómo está? Vamos a seguir el estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5. El versículo 17, voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta el versículo 21 he leído. Dios nos dio mandamiento a través de Moisés. ¿Con qué propósito Dios nos dio mandamiento de Dios? Aparentemente se ve que para que nosotros cumplamos mandamiento de Dios. Pero la verdad que ninguna persona podía cumplir perfectamente el mandamiento de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos esta cosa? Si fuera mi opinión eso, entonces no vale de nada. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente. Por eso nosotros tenemos que investigar la palabra de Dios, cómo está escrito. O sea, la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19, así dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en esta palabra está explicando dos cosas. Uno es, ¿con qué propósito Dios nos dio la ley y mandamiento de Dios? ¿Para qué? Para que uno se cierre su boca, así dice. ¿Qué significa esta palabra? La gente cada momento quiere justificarse ante el Señor. Señor, yo hice eso, yo hago eso, yo estoy esforzando guardar mandamiento, yo no quiero cometer nada. La gente está practicando eso para hacer el bien, le gusta. La verdad que a la gente no le gusta, que quiere hacer maldades. Pero esta palabra, como dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre, así de, se cierre. Significa que ninguna persona puede abogarse ante Dios. Porque uno piensa, yo no maté a ninguno, por eso estoy guardando mandamiento como dice, no matarás. Yo no adulteré, por eso estoy guardando el mandamiento, dice que no adulterarás. Mucha gente está pensando. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía, uno que tenga en su corazón enojo, rabia y también insultando como fatuo, en aquel entonces ya será como culpable, como si fuera que homicida. Entonces la explicación de Jesucristo acerca del mandamiento de Dios es totalmente diferente que nuestros pensamientos.
Por eso, alguna persona solamente presenta ante la ley, se siente como inocente, se siente como bueno, se siente como una persona que tiene justicia. Pero cuando uno presenta ante la explicación de Jesucristo, que explica acerca de la ley, como dice, es totalmente diferente. Como está escrito como San Mateo capítulo 5, el versículo, así dice el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, siendo como joven, siendo como adulto, ¿quién puede decir que, Señor, yo nunca tenía este deseo de adulterar y cometer nada? Esa es mentira, porque en el corazón de ser humano está surgiendo, en el corazón de adulterio, fornicación, aunque no cometió con su cuerpo, pero en su corazón surge. Por eso Jesucristo dice que nadie puede justificarse ante Dios, ante la ley. ¿Por qué? Como lo que está escrito en Romanos capítulo 3, el versículo 19, para que se cierre su boca y se quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién tiene que estar bajo el juicio de Dios? Uno que reconoce, sí, Señor, yo cometí, yo soy pecador. Pero de primero tiene que confesar que había quebrantado mandamiento. Estoy siendo como pecador. Además, siendo pecador, entonces, ¿a dónde va? Al infierno. Ese es el objetivo de existencia de la ley, para que se cierre su boca, para que no pueda ahogarse. Y luego, segundo, para que se quede bajo el juicio de Dios. Significa que antes de morir, tiene que examinar acerca de su espíritu. ¿Tiene pecado o no? Porque teniendo pecado, se va al infierno. Además, el versículo 20, como dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Conocimiento es muy importante. Uno que no tiene conocimiento de pecado, entonces se siente como inocente. Yo no maté, yo no adulteré, yo no cometí nada. Pero a través de la ley puede obtener el conocimiento del pecado. Es decir, que fácilmente puede examinar acerca de su corazón. Ya volvamos, San Mateo capítulo 5, ¿cómo dice? El versículo 17 así dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, mucha gente está interpretando esta palabra como dice, mire, Jesucristo no quería abrogar la ley, sino que Jesucristo quiere que nosotros cumplamos la ley. Así entiende. Pero no es así, totalmente diferente palabra, porque Jesucristo no estaba obligando a nosotros para que cumplamos la ley, sino que Él no vino a abrogar la ley, sino para cumplir. Entonces, ¿quién tenía que cumplir en este versículo? Jesucristo lo mismo tenía que cumplir la ley. ¿Qué significa? Para cumplir la ley, dos opciones. Uno es, no comete nada, no quebranta nada de mandamiento, sino que va a cumplir 100%. Por ejemplo, ¿cuántos son la ley? Según los hombres dice que 613. La ley existe en la Biblia. Entre 613 se divide en dos grupos. El mandamiento que no tiene que hacer, no adulterarás, no matarás, ese tipo, como negativo, ¿ya? ¿Cuántos son? 365, como los días del año. Cada momento nosotros ya
tenemos que escuchar esta palabra, no tiene que hacer eso, no tiene que hacer. Además, yo nunca he visto la lista que está apareciendo como 365. Además, otro positivo, tiene que hacer esas cosas. ¿Cuántos son? 248. En total, 613. Entonces, para cumplir exactamente, ya tiene que saber qué tipo de la ley existe. Y luego uno que va a cumplir todo, ya será como justificado por su obra. También tendrá la vida eterna, porque Dios había puesto contrato como pacto. Si tú puedes cumplir todo mandamiento, voy a dar la vida eterna. Es decir, que podrá entrar en el reino de Dios por su obra. Ese es el camino. Se llama el camino de la ley. Desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, pasando más o menos 1500 años, Dios estaba probando quién está caminando para llegar al destino, para tener la vida eterna por su obra. ¿Quién podía llegar? Ninguno, dice, ninguno. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¡Wow! Ninguno. ¿Por qué no podía alcanzar hasta destino? Porque ese camino no lleva a la gente hasta el reino de Dios por su obra. Por esa razón, toda la gente tiene que rendirse. Este camino no es verdadero. Este camino yo no puedo caminar, porque la ley es justa, santa, perfecta. Pero apóstol Pablo, como decía, yo fui vendido al pecado. Así dice, yo soy carnal, yo fui vendido al pecado. Significa que ¿quién es dueño? Yo y el pecado. El pecado que mora en mí, eso es mi dueño que produce todas las maldades. Así dice. Por esa razón, uno que descubre claramente el mundo de corazón, puede descubrir fácilmente funcionamiento de su corazón que está funcionando para producir el pecado, para hacer maldades. Ya busquemos esta palabra, como dice San Marcos capítulo 7, el versículo 21. San Marcos capítulo 7, el versículo 21, así dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya, repitan conmigo, es muy importante. Todos los que están aprendiendo la palabra de Dios por medio de internet, por favor, vean el versículo 23, como dice. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que sale de nuestro corazón. ¡Wow! No sabía, ¿no? Solamente nosotros podemos sentir que, basuras, es sucia. Como excremento, es sucia. Pero lo que está contaminando al hombre no es que otro, sino que todas estas maldades de dentro salen, dentro. Es decir, que el corazón de nosotros sale constantemente. ¿Qué es lo que sale? Está apareciendo toda la cosa. Es decir, que de mi corazón sale como malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidas, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. También la soberbia, la insensatez. Significa que todas esas cosas que hacen maldades salen de nuestro corazón. Significa que teniendo ese corazón, quiere hacer gran daño constantemente y luego dice que yo soy bondadoso, yo soy bueno, yo quiero guardar el mandamiento. Entonces, según la vista de ser humano, se nota que esa persona es muy bueno, ya fuera de la ley puede vivir tranquilamente tal persona, como si fuera ángel. Pero Dios no va a ser engañado de ser humano, porque Dios ya sabe claramente qué es lo que está acumulado en el corazón de ser humano. ¿Qué es lo que acumula? Todas las maldades. Ya, una cosa más, vamos a investigar. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Génesis capítulo 6, el versículo 5 así dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo dice? Continuó solamente el mal. ¿De dónde sale? Del corazón de ser humano. Continuó. ¿Qué significa continuó? No parar. No está parando nada. Algún momento no. Sigue. Significa que por la vista de Dios se nota que en el corazón de cada uno de los hombres del mundo está teniendo como corazón corrupto. Corazón es como si fuera una máquina de hacer producto malo, mal pensamiento, para hacer daño contra la gente. Es peligroso. Pero mucha gente está confiando en sí mismo, confiando en su corazón. Piensa que como si fuera un ángel. Así piensa. No me gusta hacer gran maldad. Solamente yo pienso oración, yo pienso alabanza, cómo puedo servir al Señor. Solamente piensa así. Pero no sabe nada de su interior. ¿Qué es lo que acumula? Jesucristo nos enseña claramente. De dentro del ser humano salen todas maldades. Por eso nosotros podemos investigar estas cosas, ¿no? Ya, volvamos. ¿Dónde estamos? San Mateo, capítulo 5. San Mateo capítulo 5, el versículo 20, así dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy importante, ¿no? Porque Jesucristo, cuando habla así, no entraréis en el reino de Dios, significa que eso es muy importante. Tiene que marcar como bolígrafo color rojo para pensar profundamente. Según mi caso, o según mi conocimiento, está hablando 2 veces. Aunque varias veces estaba hablando, ¿no? Pero me recuerda ahora, como dice San Juan capítulo 3 también. Si el ser humano no nacer de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, tampoco podrá entrar en el reino de Dios. Entonces la gente, uno quiere creer en Jesucristo, de primero tiene que solucionar 2 cosas. Uno, tiene que renacer. ¿Qué es renacimiento? Mucha gente estaba pensando: pastor, yo renací porque anteriormente estaba siendo vicioso de droga, alcohol, también estaba siendo como carta de fuego, pero ahora ya no estoy haciendo esas cosas. Ese es nuevo nacimiento. No es así. Nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo la condición. ¿Cómo tiene que renacer? Con agua y el Espíritu. Agua se refiere a la palabra de Dios. El Espíritu
se refiere el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo del Señor para renacer? Uno que acepta el Evangelio para purificar su pecado por la palabra de Dios. Por medio de palabra de Dios puede recibir perdón de los pecados, también puede renacer. En aquel entonces Dios le da regalo por medio del Espíritu Santo del Señor. Cuando entra en el corazón de nosotros el Espíritu Santo del Señor, con eso puede renacer. Luego, nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está comparando dos cosas. La justicia que nosotros tenemos que tener, pero esta justicia tiene que ser mayor que la de los que están teniendo entre los fariseos y escribas. Significa que Jesucristo está hablando sobre la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Qué tipo de justicia ellos tenían? Por ejemplo, entre los escribas, siempre ellos estaban enfocando hacia la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Quiénes son los escribas? Ellos siempre escriben sagradas escrituras, es decir, la palabra de Dios. En aquel entonces no podía copiar, ni podía imprimir. Por eso cada persona tenía que escribir para preservar la Biblia. ¿Es fácil o difícil? Muy difícil, porque imagínense, si uno se equivoca, entonces ¿cómo puede borrar? Wow, es difícil. Para preservar el libro de la Biblia, ya ellos tenían que enfocar hacia solamente la palabra de Dios. No tenía que pensar otra cosa, pensando, durmiendo, se equivoca, no vale de nada, ya tiene que usar otro libro. Por eso ellos tenían su cargo, era muy sagrada, para escribir la palabra de Dios, para escribir la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías. Creo que se divide en cada persona, ¿no? Usted tiene que encargar Génesis, usted tiene que encargar como Isaías. Entonces, cada uno si escribe, tales personas tenían la justicia humana, es decir, que no cometían mucho. Comparando de los rameras, también publicanos, que cometen cada día, es totalmente diferente. Por eso, ellos tenían la mayoría justicia, comparando como humanamente. Pero Jesucristo, como dice, no puede entrar en el reino de Dios con esa obra, con esa justicia. Wow. Significa que lo más superior de la obra ante Dios es la obra de los escribas, los fariseos. Pero ¿Dios acepta o no acepta? Dice que no acepta. Tiene que tener más superior, más mayor. Entonces, Señor, yo no puedo ser más excelente que ellos. Yo no puedo tener más excelente la justicia mayor que ellos. Sí, la verdad, no puede. No se puede usted. Por eso Dios envió al mundo su Hijo amado. A través de Jesucristo se puede. Por eso Jesucristo lo mismo quería cumplir mandamiento. ¿Para qué? Para que nos dé la justicia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que cada día o cada mes está llegando factura de pago de electricidad. De primero utilizando gasto de la electricidad en la casa. Pero si no cancela, si demora de cancelación, entonces más o menos pasando 2 meses, la gente viene y se corta.
algunas veces nosotros también fuimos cortados de agua, ¿no? Porque por falta de pago, es decir, que como no recordaba de fecha de cancelación, y inmediatamente llegó ya llevando de medidor y luego se cerró, se fueron. ¡Wow! Como es estricto, ¿no? Y va a cumplir exactamente, va a cortar agua. Entonces, sin tener agua de la casa que vive mucha gente, entonces, ¿cómo aguanta? Es difícil, ¿o no? Es difícil. Ya, nosotros podemos saber, aunque nosotros no podemos cancelar porque no tenemos plata, pero si un tío de nosotros, si viene a la casa observando un papel que está apareciendo como la deuda, como $500 de pago de gasto de agua. Entonces, pensando profundamente, secretamente llevando este papel como factura de agua, ya, y se fue al banco. Y luego cancela. Entonces, sin saber nosotros, nuestro tío ya canceló. ¿La verdad que ya canceló o no? Al pagar la deuda por nombre de nosotros. Pero no sabemos. No sabemos. Pero un día ya está saliendo y una persona para instalar medidor y luego sale agua. Entonces alguien piensa, oh, ¿cómo funciona agua? ¿Cómo sale agua? Así, y habla, ¿no? Entonces investigando que ya está cancelado. ¿Quién canceló? Nadie sabe. ¿Pero canceló o no canceló? Ya canceló. Jesucristo quería cumplir la ley para dar a nosotros la justicia de Dios. Eso es, Jesucristo estaba mencionando, hablando. Ya busquemos Romanos capítulo 8, ¿cómo dice? Comparando de Romanos capítulo 8, sale exactamente en esta palabra. ¿Cómo dice? El versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A quién no hay la condenación? Los que están en Cristo Jesús. Hay dos tipos de personas existen, ¿no? Uno que está en Cristo Jesús, otro que está fuera de Jesucristo. Ya, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá sale dos tipos de la ley. Exactamente está diciendo la ley del Espíritu de la vida. Eso es el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna por su sangre, que está apareciendo en el capítulo 9, el versículo 12. A través de la sangre de Jesucristo estableció la ley. Ese es como nuevo pacto. Y luego nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué está diciendo acerca de la ley de Dios como la ley del pecado y de la muerte? Significa que cualquier persona quiere intentar cumplir el mandamiento de Dios, siempre será condenado, siempre va a tener pecado, porque no puede cumplir el mandamiento de Dios. Ya, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ya, nosotros hemos aprendido que nuestro corazón está saliendo maldades, como lo que está apareciendo San Marcos capítulo 7, el versículo 21, 22, 23. Ya Jesucristo estaba diciendo, estas cosas salen del dentro de hombre y contaminan al hombre. Es decir que nosotros tenemos este tipo de corazón, constantemente sale mal. Es decir que ya de nuestro corazón ya no puede hacer buenas obras, sino que está funcionando constantemente el mal. Es decir que cualquier momento se levanta el deseo de matar, robar, adulterar, mentir, porque funciona
la codicia. Pues teniendo la debilidad, teniendo nuestro cuerpo, siempre nosotros estamos teniendo la debilidad. Cuando uno se siente como débil, encontrando la ley, no puede cumplir mandamiento de Dios. Porque es decir que teniendo ese corazón malvado, no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso, Dios tenía que hacer una cosa muy excelente para nosotros. Por eso dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Significa que Dios envió Jesucristo como semejanza de la carne, es decir, que se vistió la carne, como si fuera nosotros. Y luego le condenó, dice, le condenó significa, tú tienes pecado. ¿No es así? Condenó, es decir, que usted tiene pecado. Jesucristo, la verdad que nunca había cometido. Pero nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo a través de Juan el Bautista. Cuando recibió bautismo, en aquel entonces trasladó el pecado del mundo. Como igual que sumo sacerdote Aarón, cuando puso su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, en aquel entonces traspasa el pecado del mundo. Repito, como igual que como sumo sacerdote Aarón, cuando puso su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, en aquel entonces traslada el pecado de Israel de un año. Ya busquemos, como dice Levítico capítulo 16. El versículo 21 así dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya, Dios estaba dando una regla muy sagrada, porque cada 10 del mes de séptimo, todos los israelitas no tenían que trabajar nada, sino que ellos tenían que llegar alrededor del tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés. Porque eso es el día de la expiación grande. ¿Quién tenía que trabajar? En aquel entonces solamente tenía que trabajar sumo sacerdote Aarón. Cada vez al año tenía que entrar en el lugar santísimo, donde hay el arca de pacto de Jehová. Sobre la tapa, eso es el propiciatorio. Porque sobre el propiciatorio tenía que rociar 7 veces con la sangre de un cabrío que murió. En aquel entonces Dios tenía que aceptar sacrificio de un macho cabrío que murió. ¿Para qué? Para cancelar el precio de pecado de Israel. Es decir que Dios ya hizo una regla. El día 10 de julio, si entra un sumo sacerdote, rocía 7 veces con la sangre de cabrío, ya voy a perdonar de un año de Israel. Wow. Dios estaba diciendo eso. Y luego, después de cancelar el precio de pecado para que perdone todos sus pecados de un año, ya saliendo de ese lugar, poniendo su mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, dice. ¿Para qué es necesario poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo? Para que traspase el pecado de todos los israelitas. Más o menos 600,000 personas, entre hombres, 20 de arriba. Pregunto, ¿cómo
traspasa el pecado. Cada uno estaba teniendo. Por eso Dios estaba estableciendo un representante. En la época de Moisés era representante de todos los pecadores de Israel, era sumo sacerdote Aarón. Por eso Aarón solo podía poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo y luego confiesa: Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año, poniéndolos. Así está escrito, ¿o no? Ya, repita conmigo: poniéndolos. ¿Qué es lo que pone? El pecado de Israel que había cometido durante un año. Y luego, cuando una persona lleva al desierto, en aquel entonces todos los israelitas podían indicar: ese cabrío vivo que está llevando nuestros pecados de un año. Está alejado, está llevando al desierto. Cuando no se ve nada de este cabrío vivo que estaba llevando sus pecados, ya grita: aleluya, Señor, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Pero hay límite, solamente el pecado que había cometido solamente hasta 10 de julio. Futuro ya tiene que esperar otro año. Por eso, con esta manera estaba repitiendo más o menos 1500 años hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es lo mismo sacrificio para sacrificar ante nuestro Dios. Por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, siendo sacrificio por sí mismo, no podía quitar el pecado. Solamente por la imposición de mano podía traspasar. Entonces, el representante de Israel en la época de Moisés era sumo sacerdote Aarón. Se necesitaba establecer un representante del mundo. ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Por quién? Por medio de semilla de descendientes de Aarón. Porque Aarón era sumo sacerdote. También Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Porque su padre era Zacarías, siendo sacerdote. Era descendiente de Aarón. También la madre de Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Por eso automáticamente Juan el Bautista podía ser sacerdote. Pero según la palabra de Dios, como dice San Mateo, capítulo 11, el versículo 11, así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Significa que Juan el Bautista era mayor. ¿Quién es mayor? Juan el Bautista. ¿Por qué era mayor? Dios levantó a él como representante, como descendiente de Aarón. Por eso él podía ser como representante. Además era último sacerdote por la ley. Veamos el versículo 13. Porque todos los profetas, la ley, profetizaron hasta Juan. Significa que por la existencia de la ley y también el propósito de hablar sobre la ley y los profetas hasta Juan. Ese es el límite, hasta Juan. Por eso Juan el Bautista era representante de nosotros, siendo último sacerdote para renovar. Porque el mandamiento de Dios es como antiguo pacto. Pero nuestro Señor Jesucristo quería establecer nuevo pacto. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario Jesucristo quería establecer nuevo pacto? Porque entre los hombres no podían cumplir mandamiento de Dios.
no podía permanecer en el pacto antiguo. Por eso Jesucristo quería establecer nuevo pacto. ¿Cómo podía hacer? Quitando el pecado del mundo a través de a través de un representante de todos los hombres del mundo. Jesucristo tenía como 30 años de edad. Él buscó a Juan el Bautista. En aquel entonces Juan el Bautista no quería darle bautismo, ¿no? Porque yo soy pecador, tú eres justo. ¿Cómo yo puedo darle bautismo? Porque en esa época solamente recibían bautismo entre los pecadores. Pero Jesucristo, como decía, es conviene que cumplamos toda justicia, quitando el pecado del mundo yo. También cumpliendo toda la justicia. ¿Para qué? Para que todos los hombres del mundo que tengan el objetivo de la ley. Ya busquemos esta palabra, lo siguiente, Romanos capítulo 8. Anteriormente no había terminado lo que había explicado. Por eso vamos a ver el versículo 4 de Romanos capítulo 8. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo dice? Jesucristo vino con cuerpo, semejanza de la carne. Dios le condenó. Significa que en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice San Juan capítulo 1, el versículo 29. Pero Isaías capítulo 53, ¿cómo dice? Busquemos. El libro de Isaías capítulo 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que a través de Juan el Bautista, Dios hizo cargar todos nuestros pecados en él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra palabra, mejor dicho, que Jehová le cargó en el cuerpo de Jesucristo, que vino en el cuerpo como semejanza de la carne, le condenó. ¿Le condenó? ¿Es cierto o no? Así le condenó. Le cargó el pecado del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, vamos a leer Romanos capítulo 8, el versículo 4. Como dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Significa que, ya, Jesucristo como dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Jesucristo ya cargando el pecado del mundo para cancelar, porque la paga del pecado es la muerte. En vez de nosotros, ¿quién tenía que pagar el precio de pecado? Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo, Dios acepta la muerte de Jesucristo como si fuera que nuestra muerte. ¿Me comprende o no? Para que la justicia de la ley sea cumplido en nosotros. Significa que como si fuera que nosotros hemos cumplido toda la ley por la muerte de Jesucristo. Eso es lo mismo. Porque hay dos opciones para cumplir la ley. Uno que no comete nada. Pero otro comete, después de cometer, y cancela todo. ¿Me comprende o no? O sea, por ejemplo, alguno está interrumpiendo de la ley de tránsito, por eso recibiendo multa. Aunque viene multa y cancela todo. Más tarde será limpio. No se queda nada de multa. Porque ya cancelando todo. Aunque viene cada día ya 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de dólares ya cada día. Pero cancela todo. No hay más. Lo mismo, ¿no? Jesucristo, para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la muerte de Jesucristo, en vez de nosotros, Él cargó el pecado del mundo, fue crucificado antes de morir, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30. Consumado es decir, que ya
Estoy cancelando todo el precio de pecado. La paga del pecado es la muerte. Es decir, que yo pagué por mi muerte. Nuestro Padre Dios reconocerá de mi muerte como la muerte de ustedes. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que decir? Señor, gracias por haber cargado el pecado del mundo, incluye todos mis pecados, por haber muerto, sufrido en la cruz. Por su muerte, ya Dios está dando cuenta que como si fuera había muerto yo. Entonces, aunque uno que comete bastante, es digno de ser muerto, pero ya murió. Entonces, ¿cómo puede juzgar? Ya no puede juzgar a los muertos, porque ya murió ya. Por la muerte ya termina condenación. Por eso, todos los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Quién condena? En sí mismo, por su pensamiento. Me parece que yo soy pecador. Diariamente estoy cometiendo. Por eso, yo tengo que solucionar mi pecado. Tiene que morir. Entonces, para solucionar, entonces, la paga del pecado es la muerte. Tiene que morir. ¿Por qué está llorando solamente? Ya, por ejemplo, uno que entra en el supermercado, ya llevando cosas, pero último, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pagar. Oh, ¿saben? Si no paga, entonces saqueando. No tiene que saquear, sino que tiene que cancelar. Es diferente. Sin cancelación de producto que está llevando, entonces eso es robo. Pero si cancela, no es robo. La paga del pecado es la muerte. Ya nosotros no hemos muerto físicamente, pero en vez de nosotros, ¿quién murió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le reconoce? Nuestro Dios. Esa palabra, ¿quién tiene que creer? Nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la justicia de Dios. Esta justicia, lo mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Jesucristo enseñó claramente o no? ¿Cómo enseñó? Vamos a buscar últimamente San Mateo capítulo 5, el versículo 20, como dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo respondo, sí, Señor, tienes razón. Ahora yo tengo la justicia de Dios por la muerte del Señor. Yo tengo la justicia, es más mayor que la de los escribas y fariseos. Por eso yo digo, yo soy justo por la gracia del Señor. También ustedes tienen que creer y confesar. Dígale que, sí, Señor, yo soy justo porque yo tengo la justicia de por su muerte, por su resurrección. Yo soy salvo, justo. Gracias al Señor. El día de hoy hasta acá. Gracias por su atención. Nos vemos otro tiempo.